Muy buenas noches. Somos estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Este semestre estamos viendo macroeconomía y pertenecemos al grupo B6. Nuestra profesora se llama María Cristina Rodríguez. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Laura Caterine Garzón Rodríguez, Elizabeth Gómez Ramírez, Julián Andrea Botero, Daira Geraldine López Camargo y Jorge Alberto Flores Ramírez. Por medio de este video daremos sustentación a la primera entrega de la semana 3, taller, ejercicios de aplicación y elementos de análisis de las diversas teorías de la macroeconomía. Iniciamos con el primer punto. Buenas noches, mi nombre es Laura Garzón del grupo B06 de macroeconomía. Me tocó el primer punto. El primer punto habla del PIB nominal y del PIB real. Básicamente, ¿en qué se diferencian? De que uno se toma de los bienes y servicios del año y el otro se toma del año base. En este caso sería el año base 2018. ¿Cómo se calcula el PIB nominal y el PIB real? Para calcular PIB nominal, sencillamente es la fórmula, básicamente es multiplicar el precio por la cantidad de ese año, pero al contrario, para calcular el PIB real necesitamos de los precios del año base, en este caso serían los 2018, por la cantidad de productos del año 2019. Y por último, para calcular el deflactor se necesita la operación de dividir el PIB nominal dividido en el PIB real. Esto lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé en signo en porcentaje. Como tal, el deflactor brinda el promedio de los precios de los años corrientes. Podemos fijarnos que el deflactor para el año 2019 en base al año 2018 es del 67.86%. Ahora, con el desarrollo del segundo punto, el cálculo del PIB, precio interno bruto, utilicé dos métodos, el método de los ingresos y el método de gastos. Lo primero que tuve que identificar o darme cuenta qué elementos de las operaciones que me están dando hacen parte de cada método para poder desarrollar. También es importante tener en cuenta qué elementos hacen parte de cada método, ¿cierto? En el tema del consumo de las familias, que es todo aquello que consumen las familias como tal, vivienda, educación, salud, están inmersos en los ingresos. También las inversiones, las compras que hace el gobierno, las importaciones y exportaciones que hace el país y qué elementos hacen parte de los gastos. Están inmersos todos los ingresos de las empresas, todos los ingresos de los empleados y toda la parte de rentas, la compensación de los empleados, los intereses netos, las utilidades de las operaciones, la depreciación e impuestos de las empresas también están inmersos dentro de los ingresos. Todo esto hace parte, todos estos elementos hacen parte de las cuentas nacionales. Al desarrollar el segundo punto me di cuenta que independiente del método que utilice, siempre las operaciones van a dar igual. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Gómez, estoy en cuarto semestre de Administración de Empresas y a continuación voy a dar la explicación con respecto al tercer punto del trabajo de colaborativo del área de macroeconomía, donde nos solicitan hallar el IPC y la tasa de inflación para el año 2019. Tenemos que tener en cuenta que el IPC está construido para captar variaciones de precios de los bienes y servicios representativos en un consumo final de los hogares del país, es decir, incrementos de precio por unidad de producto en mercado por las particularidades del consumo regional o local de cada ciudad donde se realiza este cálculo. Nos entregan dos tablas, que es la del año 2018 y la del año 2019, con 5 bienes para hacer estos cálculos. Para el año 2018, la canasta que calculamos fue de 16.000 pesos y para el año 2019 la canasta que calculamos fue de 19.540 pesos, que es el proceso que se debe realizar antes de hacer los ejercicios que nos están solicitando. El IPC, su fórmula es el costo de la canasta familiar del año creciente, es decir, 2019, sobre la canasta familiar del año base, que en este caso sería 2018, por 100. Por lo tanto, el IPC del año 2018 es igual a 100 pesos
y el IPC para el año 2019 es igual a 122.125 lo cual se puede detallar en el ejercicio que se está entregando. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo y se calcula teniendo en cuenta el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor. La inflación no se puede calcular si no se tienen esos índices. Por lo tanto, la fórmula para la inflación es el IPC del año 2, es decir, 2019, menos el IPC del año 1, es decir, 2018, sobre el IPC del año 2018, que quiere decir 100 pesos por 100. Por lo anterior, la inflación del año 2019 corresponde a 122.25% menos 100 sobre 100 multiplicado por 100. Por lo tanto, eso nos quiere indicar que la inflación para el año 2019 fue de 22.125%. De acuerdo a lo anterior y los ejercicios realizados, podemos concluir que el IPC del año 2019 fue superior al año 2018 de acuerdo a los precios de la canasta y se presenta una caída continua de los mismos precios. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Botero, estudiante de séptimo semestre en Contaduría Pública. El día de hoy voy a hacer una breve explicación acerca del análisis comparativo del PIB de los últimos 5 años en Brasil, Colombia y Suiza. En el desarrollo de este trabajo, de este punto, pudimos observar que la economía colombiana ha venido de una manera lenta pero sólida, recuperándose del gran choque por la pérdida de los precios del petróleo. Además, es especialmente importante porque muestra resiliencia de la economía debido a la fuerte inversión extranjera directa, que se ha mantenido por encima del 25% y un aumento del recaudo tributario del más del 10%, lo que contribuye a una mayor estabilidad en la balanza comercial. Y la comparación de Brasil, que sigue trabajando para construirse tras la recesión que ocurrió años atrás. Desde entonces la economía no ha podido crecer con el mismo ritmo con el que estuvo acostumbrado. Por otra parte, observamos que Suiza optó por una política en los asuntos internacionales necesaria para convertirse en uno de los países más ricos del mundo, con una economía del mercado muy eficaz, su nivel de vida, su productividad industrial, la calidad de su sistema educativo y sistema de salud se encuentra entre los más altos de Europa hasta la fecha de la comparación. Hacer la investigación acerca de la inflación de estos países mencionados anteriormente en los últimos 5 años, en Colombia se dio la inflación y fue muy notoria debido a que en el 2016 la inflación cerró en 6,77% y en el 2017 la inflación dio un 4%. Las causas de esto fue que la variación de la inflación del 2016 fue registrada debido principalmente al paro de camioneros que se dio. En consecuencia de eso, la inflación de alimentos fue el 7,22. Con estos resultados, el grupo de alimentos para el año 2019, Colombia cerró con la inflación en 3,9% por causa del aumento del 1,15% en el agua, electricidad y gas, lo cual afectó a los hogares colombianos por el alza de los servicios públicos. Para el año 2020, el DANE presentó la inflación en el 1,61% a causa del coronavirus. Para el país de Brasil, en estos últimos 5 años, en el 2016, se decretó una inflación del 6,29%. La causa principal fue los precios al consumidor aumentaron y esto lo que hizo fue generar más desempleo masivo,
lo cual indicaba hacer bajar los precios de los servicios públicos. Para el año 2017, la inflación fue del 2,95 según el Instituto Estatal. Esto debido al aumento de los precios en los bienes y servicios relacionados con la vivienda, la salud, el cuidado personal y el tráfico. La principal consecuencia de esto fue la caída fuerte de las tasas de interés y terminó en el 2017 a un 7% anual en su mínimo histórico. Para el año 2018, el país de Brasil decretó un 3,75% de inflación, esto debido al grupo de alimentos y bebidas con aumento de precios del 4,04% y transporte del 4,19%. Asimismo, también tuvo un aumento la vivienda en un 4,72%. Lo que hizo esto es que el índice nacional de precios al consumidor fue ampliado al 0,15, muy por encima de lo esperado para ese año. Para el año 2019, la inflación se dio en Brasil del 4,31% debido al aumento del sector de alimentos y bebidas del 6,37%. El aumento se vio involucrado ciertos granos en el primer trimestre del año y carnes en los últimos 2 meses del 2019. En consecuencia de esto, el más afectado fue el IPCA, el índice de precios al consumo armonizado, debido al aumento del 1,5%. Para el 2020, la inflación en el país de Brasil fue el de 4,52%, debido a, como la mayoría de países se vio afectado, la pandemia. Tuvo una fuerte caída de la producción y el consumo, ya que en el 2020 los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 14,09%, estimado por factores como la demanda de estos productos, la apreciación del dólar y el aumento del precio de bienes en el mercado internacional. Para el país de Suiza, en los años 2016, la inflación que ellos presentaron fue de menos 0,01, debido a que la economía de Suiza venía en los años atrás registrado una baja tasa de crecimiento con una diferencia de 1,6, 1,7 entre los diferentes años. Una de las principales consecuencias para este año fue la tensión comercial global y la incertidumbre del Brexit y las posibles reformas fiscales que podrían haber en ese año debido a esa inflación. Para el 2017, Suiza presentó una inflación del 0,84%, esto debido a que los precios no subieron de forma pronunciada como los indicadores principales del COF habían pronosticado. Con esto se vio afectado la fortaleza del franco suizo, los márgenes de beneficio de las empresas, las cuales estuvieron por debajo de la presión de predicción del COF, lo que condujo a más recortes que las empresas debieron hacer. Para el año 2018, Suiza presentó una inflación del 0,69%, esto debido a los particulares debilitamientos e ingresos que fueron bastante altos, igual que sus importaciones para el año 2018. En consecuencia, el sector de los servicios presentó 72.000 millones en el PIB de Suiza en el 2018, con los servicios financieros, especialmente en la banca, 8.000 millones del PIB. Para el año 2019, Suiza presentó una inflación del 0,16%, esto debido al crecimiento económico desacelerado del 0,09%, debido al enfriamiento de la economía mundial, especialmente como la recesión de Alemania. Para el 2019, el FMI estimó que la inflación de los precios iba a ser del 0,04 para el 2019 y esperó que continuara en un mínimo de 2 años hasta que... En conclusión, podemos definir que uno de los indicadores
más importantes de las actividades económicas de un país es el Producto Interno Bruto, lo que equivale al total de la producción de bienes y servicios finales dentro de un territorio de un país en un cierto periodo determinado. Muchas gracias. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Daira Geraldine López Camargo, estudiante de Contaduría Pública. Clases de desempleo. Está el desempleo estructural. Este se da cuando hay cambios en las estructuras del mercado laboral debido a que los empleadores o las ofertas de empleo que hay no pueden ser cubiertas por la población o la demanda de empleo que existe. Por ejemplo, las empresas en Colombia que exigen que los colombianos o que el empleado hable idioma inglés, sabiendo que pues en Colombia las personas que manejan este idioma es mínima. Ese sería un ejemplo. Está el desempleo friccional o voluntario. Este se da cuando el empleado busca o cambia de labor por uno mejor o cuando se incorpora al mercado laboral nuevas personas. Un ejemplo es cuando pues el trabajador consigue un trabajo en otra empresa y no dura mucho tiempo desempleado. Está la tasa natural de desempleo, que es la sumatoria del desempleo friccional o voluntario más el desempleo estructural. Por otro lado está el desempleo cíclico, que depende del ciclo económico por el que atraviesa un país, o sea, cuando hay una recesión económica o los empleados pierden su trabajo de manera involuntaria, como cuando cierran empresas o hay un corte de nómina. Por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19 muchas empresas tuvieron que cerrar, quebraron y por este motivo varios trabajadores pues quedaron sin empleo. Está el desempleo laboral o estacional. Depende de la demanda laboral que se da en ciertas temporadas para vincularse. Por ejemplo, en vacaciones hay muchos recreacionistas que ejercen sus actividades en este lapso de tiempo, o en diciembre también hay gran población de estudiantes, más que todo, que buscan trabajos en negocios como de ropa, zapatos y juguetes. También se da para las cosechas. Está el desempleo institucional. El desempleo institucional se presenta cuando hay instituciones en un país que determinan que no pueden contratar a ciertos empleados o limitan la contratación. Por ejemplo, limitaciones por edad, por nacionalidad o algún funcionario inhabilitado por corrupción.